El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús bajó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y enseñaba los sábados. Y todos estaban asombrados de su enseñanza, porque hablaba con autoridad. En la sinagoga había un hombre que estaba poseído por el espíritu de un demonio impuro. Y comenzó a gritar con fuerza: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para acabar con nosotros. Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús lo increpó diciendo: Cállate y sal de este hombre. El demonio salió de él, arrojándolo al suelo en medio de todos, sin hacerle ningún daño. El temor se apoderó de todos, y se decían unos a otros: ¿Qué tiene su palabra? Manda con autoridad y poder a los espíritus impuros y ellos salen. Y su fama se extendía por todas partes en aquella región. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Estamos ya en el segundo día que la Iglesia nos coloca el Evangelio de Lucas para reflexionar en la Santa Misa. Y ayer meditábamos en este capítulo cuarto, que hoy también hemos leído, que los coterráneos de Cristo, los nazaretanos, consideraban que Él tenía mucha autoridad y se admiraban de esa autoridad porque ellos lo habían visto nacer, crecer, jugar, hermanarse con todas las personas de la comunidad, y ahora Él se destacaba de esa manera con una autoridad tremenda. Eso suscitó incomprensión, un poco de miedo, envidia, y fue rechazado de Nazaret. Hoy vemos cómo Jesús se enfrenta a un demonio en la sinagoga de Cafarnaúm y deja a todos admirados, porque primero enseña la palabra de Dios con autoridad, nuevamente aparece esta palabra, y segundo, expulsa a un espíritu impuro, un hombre que tenía un demonio que lamentablemente, ¿no es cierto?, lo tenía muy sometido, ¿no?, sufriendo terriblemente, y que hablaba a través de él, y que reconocía que Jesús era el Santo de Dios. ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? Has venido a acabar con nosotros. Sé quién eres, el Santo de Dios. Entonces, Lucas también en este pasaje nos muestra cuál es la identidad de Cristo. ¿Quién es realmente Jesús? Primero, ayer en Nazaret, aparentemente era un hombre más, un hombre sencillo de Nazaret, pero que no era realmente comprendido por los nazaretanos, menos cuando Jesús decía que era el ungido, que era el Mesías, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha mandado a llevar la buena noticia a los pobres. Hoy se ha cumplido esta palabra, ¿no? Jesús proclama que Él es el Mesías y los nazaretanos no le creen. Hoy es al revés. Los demonios proclaman quién es Jesús. Tú eres el Santo de Dios. Tal como Jesús explica en otra parte del Evangelio, uno solo es bueno, Dios. Nadie más puede llamarse bueno, porque Dios es la bondad en sí misma. Dios es la santidad. Dios es el ser por sí mismo. Dios es la belleza en sí misma, es la verdad en sí misma. Entonces, dicen muy bien estos demonios, acertando medio a medio: tú eres el Santo de Dios, nadie más es santo, solo Jesucristo. No obstante, Jesús lo obliga a callar, porque esto es un secreto que tenía que revelarse poco a poco, ¿no es cierto? A pesar de que el día de ayer Él reconoce que es el Mesías, Él no deja que los demonios revelen quién es Él, y lo hace callar, y luego lo expulsa: sal de ese hombre. Ya llegará el momento en que Jesús se va a revelar de una manera más plena. Especialmente cuando Pedro diga, esto lo meditábamos días atrás,
pero ya al final de su ministerio, antes de su último viaje a Jerusalén, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios. La identidad de Cristo revelada en Mateo capítulo 16. Pero aquí en Lucas, en el Evangelio que está en el capítulo 4, ya se está revelando poco a poco la identidad de Cristo. Es el Santo de Dios. Sin embargo, como dije, estos demonios tienen que salir de este hombre y eso causa nuevamente la admiración de todos estos personajes que estaban en la sinagoga de Cafarnaúm y se preguntan quién es este que tiene tantas palabras de autoridad y además por su palabra, por el poder de su palabra, los demonios impuros abandonan a los poseídos. Entonces, ¿de dónde viene esa autoridad? Cuando un exorcista expulsa un demonio, un exorcista que es autorizado por el obispo o el obispo mismo que tiene en sí el poder apostólico de expulsar un demonio, nunca lo hace en su nombre personal, sino que en nombre de la Iglesia y principalmente en nombre de Jesús. De ahí viene la autoridad de expulsar a los demonios y de sanar a los enfermos. Pero Jesús dice, yo te expulso, sal de ese hombre, porque Él tiene la autoridad plena. Insisto, nadie más puede decir eso. Solamente se puede expulsar al demonio cuando uno agrega en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, sal de este hombre. Y ahí tienen que obedecer. Es un mandato de Cristo. En mi nombre ustedes expulsarán demonios y sanarán enfermos. Pero la autoridad, entonces, ¿qué es la autoridad? En sí misma la autoridad es, como dice el nombre griego, la exusía. Lucas escribe este evangelio en griego, koiné, y eso significa entonces exusía. Y la palabra usía significa esencia, identidad. Entonces, la exusía es el poder que emana, que brota de alguien que tiene un nombre grandioso, que es Dios en este caso, el Santo de los Santos, el ungido, el Hijo de Dios. De esa esencia, de esa identidad, brota la exusía, la autoridad, el poder que Él tiene para imponerle su voluntad a los demonios y obligarlos a salir. Y también, entonces, la palabra autoridad, en este caso, es algo muy positivo, es algo maravilloso, que hay que rescatar en los días de hoy. Lo que el demonio quiere hacer justamente en nuestro mundo, en la época actual, es restar toda autoridad y denigrar o disminuir la autoridad de quienes realmente la tienen. Por ejemplo, los padres sobre los hijos, los pastores de la iglesia sobre el rebaño, las autoridades gubernamentales que deben cuidar a su pueblo, a sus súbditos, respetar el Estado de Derecho, las autoridades militares que deben ejercer con mucho cuidado su autoridad al servicio de la comunidad y nunca imponiéndose, etc. Entonces, toda autoridad, dice San Pablo, procede de Dios. Quien tiene realmente la autoridad es Jesucristo. Y la autoridad reflejada en el hombre que gobierna, que es un padre porque da la vida, tiene fecundidad, que es también solidario para servir, porque para Jesús reinar o gobernar significa ayudar al prójimo, servir. Entonces realmente tiene autoridad y tiene coherencia, ¿no? Enseña como quien tiene autoridad, dicen estos habitantes de Cafarnaúm, porque él enseña con coherencia. Es decir, su forma de vivir corresponde perfectamente con lo que él transmite en su predicación. Tiene autoridad en todos los sentidos, porque él es el Hijo de Dios. Entonces, queridos hermanos, lo que hoy el Evangelio nos invita es reconocer que tenemos un buen pastor, tenemos un Dios fuerte que se hizo hombre, que nos guía y que con su gran autoridad de pastor, expresado en el báculo, en el bastón, nosotros podemos estar tranquilos y descansar. Dejar todo miedo, todo temor y simplemente poner nuestra esperanza en el Señor. Aunque estemos en una barca, en los tiempos actuales, sometida
a la tempestad de todas las dificultades que conocemos y las crisis que estamos viviendo, nada debemos temer, porque Jesús está con nosotros. Él tiene autoridad para decirle al viento, al mar, a las tempestades, a los problemas, a las crisis, a los poderes satánicos que gobiernan este mundo: basta, calma, paren, yo estoy aquí. No teman, dice Jesús a los discípulos que están en la barca en medio de la tormenta, yo estoy con ustedes, siempre estaré con ustedes. Por eso debemos confiar. Jesús está con nosotros, Él tiene el poder, Él tiene la misericordia, Él tiene la sabiduría para guiarnos. Ahí está entonces el gran recado o enseñanza que nos deja este Evangelio y que nos llena de alegría. Tener y reconocer la autoridad de Jesús es recibir el Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo en la carta a los Corintios dice que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Significa que el verdadero cristiano ya no debe temer a las cosas de este mundo, a los mandatos de este mundo, sino debe vivir según la voluntad y la fortaleza que procede de Dios. Él nos da su espíritu para llenarnos de esta autoridad que procede de Cristo. Por ejemplo, ahora estamos viendo que el tiempo está mejorando, la gente está volviendo a tomar la vida normal, se abren de a poco los restaurantes, los supermercados, los locales. Entonces, también nosotros como cristianos vamos a decir: yo tomo autoridad sobre mi vida, sobre mi familia, y vamos a ir a la misa, porque ya está bien de cuidar el cuerpo para prevenirse del virus, pero debemos luchar para que nuestra dimensión espiritual esté en gracia de Dios. Necesitamos ir a la misa, con todos los resguardos, con todos los cuidados sanitarios, pero debemos tomar autoridad sobre el miedo y en el nombre de Jesús decir: yo confío, yo necesito ir a recibir los sacramentos, la confesión, la comunión, el perdón de los pecados, compartir con la comunidad en la Santa Eucaristía, y debemos sin duda poco a poco volver a la misa, y cuando también sea prudente dejar de comulgar en la mano y comulgar en la boca, como respeto al cuerpo sagrado de Jesús. Todo eso, ¿por qué? Confiamos en la autoridad de Cristo y nada debemos temer.